al ser producidas por un mismo órgano, un mismo tejido, vemos que su composición es muy parecida. Entonces aquí lo que estamos viendo en este esquema, en la parte de abajo, es que si se dan cuenta con imágenes, hay una parte que es idéntica, que es una cadena que le va a dar estructura a esa hormona, pero tenemos otra parte que es diferente en ambas, o diferencia a ambas hormonas. Y esa es la parte que nosotros sabemos que es la que le va a dar la especificidad a la hormona para que tenga un efecto sobre una determinada célula y que sea reconocida por su receptor específico. No puede llegar la FSH y unirse al receptor de la LH o viceversa, ¿sí? Porque esa cadena que tenemos nosotros ahí, que es la cadena beta, le confiere esa especificidad. Entonces la parte de arriba es la que es idéntica en ambas hormonas y la parte de abajo es la que difiere en las hormonas para darle su efecto característico. Y entonces nosotros podríamos ver un ovario como el que estamos viendo aquí, ¿sí? Y si nosotros fuéramos esquemáticos, estuviéramos observando cómo se ve el ovario, pues podríamos dividir el ovario en dos mitades, ¿no? Una mitad superior y una mitad inferior. Y entonces, de esas dos gonadotropinas, ¿dónde creen que actúe esta que está mencionada aquí? Si lo dividimos en dorsal y ventral o arriba y abajo. Abajo. Abajo, ¿no? Porque abajo nos va a estar dando el crecimiento y desarrollo de los folículos, ¿sí? Aquí tenemos ovarios con un folículo, que dentro de ese folículo existe un ovocito. El ovocito es el que viene de color azul, rodeado por células de la granulosa que van a conformar el folículo. Y entonces lo que hace esta hormona es favorecer el crecimiento de los folículos, la maduración de los ovocitos, para que después sean liberados hacia el oviducto. Y la otra hormona sería la LH, perdón, Vargas Díaz Amara Itzel, sí la conocen, ¿verdad? Voy a confiar en ti, Naomi. Entonces, la otra hormona gonadotrópica estaría funcionando en la parte superior, ¿no? Porque ¿qué va a hacer la LH? Sería terminar la maduración de ese folículo ya dominante, que termine de madurar el folículo, que siga madurando el ovocito y posteriormente se dé lo que conocemos como ovulación. ¿Quién desencadena la ovulación? Es algo que normalmente conocen la mayoría de ustedes. Están medio dormidos, ¿verdad? El cuerpo lúteo, No, ¿no? no, Julieta. ¿Quién provoca que se dé la ovulación? La salida del ovocito, la LH, no la entendí. La LH, ¿no? Por eso se las puse aquí en este círculo así. Se los voy a remarcar para que esté grueso y lo vean. La LH termina la maduración del folículo y provoca la ruptura del folículo en el proceso que conocemos como ovulación. Pero aparte de eso, la LH todavía tiene que ayudar a que las células que quedaron aquí de la granulosa, después de la ruptura del folículo, se reorganicen y se transformen en células lúteas para formar un cuerpo lúteo, ¿sí? Y ese cuerpo lúteo me va a producir otra sustancia. ¿Se acuerdan que producía el cuerpo lúteo? Ya lo mencionamos. Progesterona. Progesterona, ¿sí? Entonces ese cuerpo lúteo me va a producir la progesterona
que va a ser la que me va a estar preparando el útero para una posible gestación, porque esto ocurre cíclicamente, ¿sí? Cada ciclo estral se da todo este proceso, hay producción de progesterona, se prepara el útero, si no hay gestación, reinicia el ciclo, ¿sí? Si hay una gestación, entonces se mantendría el cuerpo lúteo hasta que se dé el parto. Entonces, esto se va a estar repitiendo una y otra vez, y es como van a estar actuando esas gonadotropinas. Entonces, el efecto que decíamos, la LH, favorece que se dé la ovulación, la liberación de este ovocito, pero que estas células que tenemos aquí, todas estas células son células de la granulosa, perdón, borré, son células de la granulosa y células de la teca. Esa LH las va a reorganizar, las va a transformar y va a formar lo que conocemos como un cuerpo lúteo, ¿sí? Y ese cuerpo lúteo va a ser el que nos va a producir la progesterona. Entonces sería el ciclo que vamos a nosotros estar manejando con esas gonadotropinas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor, una pregunta. Dime, Abraham. Dijo que O la Axel, porque te gusta más LH, Axel. pues me gustan ambos. Ok. Dijo que la LH reorganiza las células de la teca interna y cuál otra. De la granulosa, principalmente. Ah, Si ok, tú gracias. observas aquí, estas celulitas que están aquí de color morado, ¿sí? Son células de la granulosa. Tenían una función, su función era producir estrógenos, pero ya cumplieron esa función, ya dio el comportamiento de la hembra, ya se liberó el ovocito. Entonces esas células tienen que cambiar su función. Por lo tanto, esta célula de la granulosa, por efecto de la LH, llega a la LH y le dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que te transformes en una célula lútea. ¿Sí, Axel? Sí, gracias. Y esa célula lútea se van a reorganizar, van a conformar un órgano transitorio, que es uno de los dos órganos transitorios que tenemos en el organismo, que sería el cuerpo lúteo. ¿Saben lo que es transitorio? ¿Y solo es de un momento? Que solamente está presente en algún momento de la vida, ¿no? Entonces el cuerpo lúteo es un órgano que está presente solamente durante el diestro o la gestación. Y entonces por eso le conocemos como un órgano transitorio, que se formó a partir de las células de la granulosa, que cambiaron su morfología, cambiaron su función, y ahora en lugar de producir, de llamarse células de la granulosa, se van a llamar células lúteas, y en lugar de producir estrógenos, me van a producir progesterona. ¿Vale? ¿Sí, Axel? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? No, doc. No, todo bien. ¿O todavía están muy dormidos? Tenemos otra hormona importante que también es proteica, que es la prolactina. ¿Qué funciones tiene la prolactina? Estimular la bajada de la leche. Ángel Martín Ledesma Rojas, ¿por qué estás hablando con la cuenta de Corona Arellano Frida? Ah, es que no puedo entrar yo a Zoom. ¿Dónde? No puedo entrar a Zoom, doc. Digo, porque Zoom me va a dar la lista de los que sí asistieron a clase y tu nombre no va a aparecer ahí. No puede ser. Ok. Entonces, ya les estoy comprobando que ya algunos me estoy aprendiendo sus nombres completos, ¿eh? Y llegamos a un acuerdo. Entonces, la prolactina, como decía Ángel, nos va a ayudar a que se dé la producción de la leche. Es una de las hormonas necesarias para que se establezca una producción láctea, porque hay otros factores que van a ayudar a que se produzcan, entre ellos enzimas, otras hormonas como la insulina, por ejemplo, que podemos decir, no, pues la insulina ni siquiera pensaba que fuera partícipe en la producción de la leche, pero es una hormona que sí nos va a ayudar a que se esté produciendo esa leche. Entonces, hormona de crecimiento, prolactina, enzimas, azúcares, la insulina, son factores que están, incluso los estrógenos, perdón, y son factores que están incluidos en la producción de la leche.
Aquí estamos viendo que en la imagen hay una especie, ¿sí? Esa especie nosotros hemos ido modificando porque a partir de ella obtenemos este líquido que nosotros lo utilizamos para desayunar, ¿no? Entonces, esta especie tiene la posibilidad de que una vez que se estableció la lactancia, ellos tienen su parto, se empiezan a secretar las hormonas, se empieza a estimular la glándula mamaria para que empiece a producir leche, al inicio es calostro. Una vez que la glándula ya está, Romero Pinto, Bárbara Nayeli, si la conocen, ¿verdad? Sí, Doc. Una vez que la vaca ya tiene la producción de la leche como tal, que ya se estimuló completamente la glándula mamaria, podríamos eliminar incluso la prolactina y la vaca seguiría produciendo leche, ¿sí? Que es de los factores que nos ayudan a nosotros que esta especie, a pesar de estar produciendo leche, pueda seguir ciclando, quedar gestante y tener otra gestación, a diferencia de otras especies que si le cortamos la fuente de prolactina, esas especies dejarían de producir la leche. Y también, pues, son especies que mientras están produciendo leche, no van a estar ciclando. Ejemplo, la cerda. La cerda, mientras esté lactando, no va a ciclar. Va a estar en un anestro fisiológico. Entonces, la prolactina también es una hormona que nosotros vemos en la producción que nos es importante para ese desarrollo de la reproducción, ¿vale? Pero entonces, parte de esto ya más o menos creo lo vieron con la doctora Rocío. Si sí, díganme que ya lo vieron, si no, díganme para repasarlo otra vez. Si ya lo vieron, pues para irnos más rápido, ¿no? Nosotros tenemos una comunicación celular, donde tenemos varios actores, entre ellos quién emite una señal, cuál es el medio de difusión de esa señal, cómo va a recibir la señal la otra parte, que sería la célula blanco, y la recibe a través de receptores, y esta va a tener una maquinaria que nos va a emitir una respuesta, ¿no? Pero pues no es así tan fácil como que ya se produjo esto y que llegue, ¿no? Porque una misma célula, les decía hace rato, la célula basófila en la hipófisis me produce tanto FSH como LH. Y las dos están influidas por la liberación de la GNRH. Y entonces llega esta y pues, se queda la célula que produzco, ¿no? Como aquí en esta imagen. Oye, tú tienes que proliferar. Y otra señal es, necesitamos glucosa. Y otra, hey, ¿podrías migrar? Entonces, tiene diferentes señales. ¿A cuál de esas señales va a hacer caso? ¿Qué debo hacer? ¿A quién debo escuchar? ¿No? Entonces, para eso se tiene que dar un sistema de comunicación para que la célula sepa qué es el producto que se está buscando en determinado momento. En este caso yo les puse este ejemplo, GNRH, para que se libere o FSH o LH. Y entonces ustedes siempre van a tener ahí que las células tienen que tener una buena comunicación, una buena relación entre ellas para que se pueda dar la interacción entre ellas. Y yo creo que muchos de ustedes se han enfrentado a eso, ¿no? Déjenme recordar a quién he visto con el cabello teñido de este grupo, ¿no? Entonces, píntatelo de rubio, córtatelo, déjalo crecer, y habrá quien diga, rápate, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? De repente va a llegar algún factor que les diga ahí, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta función. Esta es principal, esta es primordial, las otras son secundarias, entonces déjalas para un periodo posterior. Y entonces la doctora Rossi ya les habló de las glándulas endócrinas, que tienen que ser producidas por una célula, ser liberadas al torrente sanguíneo, llegar a una célula blanca a una distancia considerable. Y tenemos otras hormonas, otra clasificación de esas hormonas que se considera como paracrina, ¿no? Que se produce en una célula y sus productos son utilizados por la célula vecina. Luna Pérez Estefanía, así me suena ese nombre. Entonces,
Sus receptores va a encontrar en la célula que está a un lado de ella o arriba de ella, como ustedes lo quieran ver, y ahí van a ejercer su efecto la hormona que se produjo en esa. Y la otra era la autócrina, ¿no? En esa autócrina, nosotros vamos a ver que la misma célula que está produciendo la hormona va a ser la que va a ser estimulada por ella misma. Entonces, endocrina, esto ya se los dijeron, tiene que viajar por torrente sanguíneo para alcanzar la célula blanco. Autócrina, señal secretada por una célula y los receptores están en la célula vecina. Perdón, parácrina en esta. Y autócrina, que la misma célula que produce la hormona tiene el receptor sobre ella misma para que el efecto sea sobre ella misma. Y podríamos hablar todavía de otra clasificación que serían las feromonas o la comunicación entre individuos que se liberan al medio ambiente y, como lo veíamos en algunas de las diapositivas, los machos a través del órgano vomeronasal pueden captar esas feromonas, procesarlas y reaccionar ante esas feromonas, ¿no? Que esas feromonas nos podrían estar ayudando en este sistema de comunicación a través de estímulos, porque muchas especies tienen un olor característico que favorece o estimula al sexo contrario para que se dé el comportamiento estral, que se dé la libido, que se dé la interacción entre los individuos, que se dé el cortejo, para que después se dé la cópula, una fertilización y una gestación, para preservar la especie, como habíamos dicho al inicio del semestre. Entonces tenemos diferentes estímulos que pueden ser térmicos, táctiles, visuales. Ejemplo, ¿alguien de ustedes ha ido a alguna granja de cerdos? Sí. 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 Ok, Julieta, y no vi el otro nombre de quien contestó. ¿Han visto cómo le hacen para celar o identificar a las hembras que están en celo? En estro, en esas visitas que han hecho. Bueno, pues a mí me dijeron que cuando ya están en estro, para ver que si están, se suben arriba de ella. Ok, pero eso es cuando ya más o menos tienes una idea de que están en estro y lo único que vas a hacer es corroborar, verificar que esa hembra esté completamente receptiva para que puedan darle la inseminación o la monta. Pero previo a eso, tienes que más o menos darte una idea de cuáles hembras están en ese proceso para que tú hagas esa prueba. Y tal vez no lo han visto, pero lo que hacen es, ¿alguien iba a hablar? Sí, yo, bueno, una vez que fui a una granja, habían dicho que pasaban al macho por todo, bueno, sí, por el pasillo y quienes estaban ya en el nestro o así, como que bueno, no sé cómo decirlo, pero se supone que buscaban al macho. Exactamente. Eso es parte de lo que hacen. Sacan a las hembras que tal vez no hayan tenido partos, pero las tienen en jaulas individuales. ¿Conocen a Natalia Ortiz? Entonces tienen un corralote grande con jaulas individuales, tienen las hembras ahí separadas, ya sea que van a entrar apenas a su primer servicio, o que ya fueron destetadas, que ya tuvieron un parto, dos partos, etcétera, las meten en esas jaulas individuales y hay pasillos al frente y atrás de las hembras. Entonces sacan el berraco, sacan uno de los marcadores o celadores, como les dicen, y los pasan por enfrente, y pues a pasar por enfrente, ¿qué va a hacer la hembra? Pues va a recibir un estímulo olfatorio. Bueno, aquí en la diapositiva no dice, pero va a tener un estímulo olfatorio. ¿Sí? Ese estímulo olfatorio pues va a estar liberando hormonas, feromonas, va a dar un olor característico a ese macho, porque también en la producción del esmegma le va a dar un olor característico a ese macho, y va a ir pasando por enfrente de ellas, y pues las hembras se van a estimular, ¿no?
Y también pueden ir girando, ir pasando por los pasillos, y pueden pasar por atrás de las hembras también. Y entonces ahí el macho, cuando las detecta que ellas están ya en estro o próximas al estro, se detiene un poquito con ellas y las empieza a olfatear y todo, y es una forma de que las van identificando. Entonces una comunicación a través de esas feromonas, a través de esos sustancias que van a captar del medio ambiente para estimular tanto a la hembra como al macho, ¿no? Y una vez que se obtuvo un estímulo del tipo que sea, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a tener ese estímulo que se va a transformar en un estímulo nervioso, pudo haber sido visual, táctil, térmico, olfatorio, etcétera, y se transforma en un estímulo nervioso que ¿a dónde va a llegar? A todo el sistema nervioso del organismo. Y posteriormente va a llegar al que gobierna todas las funciones, que es el hipotálamo. ¿Cómo está compuesto el hipotálamo? Está dividido por núcleos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es tejido nervioso, que habíamos dicho hace rato, hay tejido glandular, endocrino, glandular endoexócrino y tejido no glandular. Entre esos está aquí el hipotálamo. Y ese hipotálamo está compuesto por neuronas que tienen la capacidad de producir diferentes sustancias, entre ellas la gonadotropina, ¿sí? Y va a haber sistemas de comunicación como el sistema porta hipofisiario o el fascículo hipotalámico que viene desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. Entonces se van a comunicar para que ese estímulo me dé la liberación de otras sustancias o la GNRH llegue a la hipófisis, estimule las células que empiecen a producir otras sustancias como FSH y LH, o que el estímulo me genere la liberación de oxitocina para que llegue a, ya sea al momento de la cópula, en el macho ayude para la eyaculación, o en la glándula mamaria para que se dé la bajada de la leche en el caso de la hembra. Entonces tenemos esos efectos de la oxitocina. Ahora díganme dónde se produce la oxitocina. Natalia, que es la que llegó el último, a ver. ¿Dónde se produce la oxitocina? ¿Dónde, Ángel? ¿En el hipotálamo? En el hipotálamo. Se produce en el hipotálamo, viaja por el fascículo hipotalámico y se almacena en la neurohipófisis. ¿Sale? Entonces, siempre que vemos la oxitocina aquí en la neurohipófisis, decimos, se produce en la neurohipófisis, pero se está produciendo a nivel de hipotálamo. ¿Ya se fue, Natalia? Doc, una pregunta. Dime. ¿Por qué luego mencionan que el núcleo paraventricular del hipotálamo únicamente funge como almacén de la oxitocina, pero otros autores dicen que también junto con el supraóptico la producen? O sea, ¿el hipotálamo la produce y la almacena junto con la neurohipófisis o solamente la produce o cómo se maneja ahí? Porque varios autores dicen esas dos cosas. Exactamente, como lo comentas, a veces llegamos a la incertidumbre de ver que un autor dice una cosa y otro autor dice otra cosa. Entonces, la mayoría de las literaturas te menciona que se produce en esos núcleos supraópticos y paraventriculares y viaja por el fascículo hipotalámico para almacenarse solamente en la neurohipófisis. Pero no descartamos que el momento que se está produciendo ahí, ese núcleo tenga la capacidad de almacenar cierta cantidad de hormona, ya sea porque hay suficiente en la neurohipófisis, o porque se está produciendo más, o en lo que se transporta toda la hormona pudiera estarse acumulando ahí. Entonces ahí sí tendríamos que hacer una revisión bibliográfica, descartar cuál es el autor que lo está diciendo, o más bien los años en los que está diciendo el autor, porque mucho de los conocimientos que tenemos van avanzando. Entonces, alguien por ahí, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la historia? Que llegaba un autor y decía, el espermatozoide es una navecita en la cual
adentro va un humanito, ¿sí? Y ya nada más en el útero se dedica a crecer. Y eso al inicio de los estudios es lo que se decía. Conforme van avanzando los estudios, van viendo que esas células tienen la capacidad de fecundar y desarrollar un nuevo individuo a través de procesos mitóticos, etcétera. Lo mismo puede ocurrir aquí. ¿Cuál es tu literatura más reciente? Porque puede ser que el más reciente tenga estudios más avanzados que te diga, ¿sabes qué? Sí se produce y se almacena aquí, o solamente se produce, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que nosotros que discernir cuál es lo correcto y lo más. Lo que nosotros normalmente manejamos es que se produce en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Ya se durmió Ángel. No, Doc, sí, sí, sí. Ok, entonces tenemos que checar bien esa parte. Para que se dé todo este sistema, ya puedo continuar, ¿verdad? Sí, Sí. Para que se dé todo este sistema que estamos hablando aquí de un estímulo que se transforma en un estímulo mecánico, que se transforma en estímulo nervioso, que se transforma en un estímulo hormonal, nosotros tenemos que tener un sistema de comunicación que nos regule todos esos sistemas. De lo contrario, pues podríamos tener problemas, ¿no? Por ahí vemos que hay gente que tiene problemas de regular la hormona del crecimiento y crece y crece y crece y crece y crece hasta generarle problemas de salud incluso. Y entonces para eso nosotros requerimos un sistema que nos vaya regulando la secreción de las hormonas, el comportamiento que vamos a tener de esas hormonas, a través de lo que conocemos como retroalimentación, ¿sí? Una retroalimentación que nos va a activar y nos va a inactivar la secreción de las hormonas. Esa retroalimentación la podemos considerar como positiva o como negativa. Díganme qué entenderían como una retroalimentación positiva. ¿Qué creen que pasa? Que si se produce alguna sustancia hace que se produzca más, o bueno, otra. Exactamente. Donde una sustancia, aquí tenemos una célula endocrina que va a producir una hormona, la va a liberar al torrente sanguíneo, y lo que va a hacer esta hormona es estimular a una célula blanco para que ésta tenga una respuesta. Su respuesta puede ser mecánica, ejemplo, contracción, o podría ser química a través de la producción de otra sustancia que pueden ser enzimas, proteínas, hormonas. Entonces, esta célula endocrina se dice que tiene retroalimentación positiva porque me estimuló a la célula blanco. Esta célula blanco con su respuesta le va a mandar otra señal de regreso a la célula endocrina que me produjo la hormona, pero en este caso le dice, ¿sabes qué? Ya tuve mi respuesta, ya actué, ya me contraje, ya produje una enzima, ya produje una hormona, etcétera. Ya no lo requerimos más, entonces le va a decir que tenga una retroalimentación negativa para que la célula endocrina deje de producir lo que estaba produciendo. ¿Sí queda claro ahí? sí, Entonces ahí, en este caso tenemos los dos tipos de retroalimentaciones, tanto positiva como negativa, para que se regulen los procesos. Pero tendríamos otros efectos que dependiendo igual de los niveles hormonales nos podría dar incluso una retroalimentación positiva y una retroalimentación positiva. Ahora ya no quiere pintar mi pluma. Entonces, lo que está produciendo la célula endocrina me da una retroalimentación positiva sobre la célula blanco para inducirla a que ésta tenga una respuesta, y esa respuesta en este caso, en esta vía que estamos viendo, me regresa la señal hacia la célula endocrina, pero en este caso es positiva, para decirle, ¿sabes qué? Requerimos que se siga produciendo más y que se siga produciendo más y que se siga produciendo más.
Y esta retroalimentación se podría regular por los niveles de hormonas que se están secretando. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos de esto, que sería en este cuadrito. Ahora, yo quiero que participen, ¿sí? Esto es el famoso, o parte de lo que es el famoso, es eje hipotálamo hipófisis gónada. ¿Habían escuchado hablar de él? Sí. ¿Qué es el eje hipotálamo hipófisis gónada? Pues Es es uno de los principales. Ay, No se peleen. Ángel. Bueno. Bueno, Julieta. A ver, bueno, yo le iba a decir que era como una, pues, red de que va uniendo, ¿no? Las señales. El hipotálamo lo manda a la, este, ay, se me fue. Bueno, pero van siguiendo como la secuencia, ¿no? Se van mandando las señales entre sí para producir las hormonas que liberan, por ejemplo, en las hembras, los folículos, que son de la gónada. Ajá. Ahí tienes la idea, Julieta, nada más que dice se me fue. Pero se llama eje hipotálamo hipófisis gónada porque los factores son hipotálamo, hipófisis y gónada. Por eso se llama sistema hipotálamo hipófisis gónada, que es el sistema de comunicación que existe entre esos órganos para que se lleve a cabo una función específica. Ahora, ya dijeron que sí es esto el eje hipotálamo hipófisis gónada. ¿Alguien que me quiera decir qué observa en la imagen? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué características hay en la imagen? Pues del lado izquierdo es lo que se produce en las gónadas masculinas y del lado derecho en las gónadas femeninas, ¿no? Ok, ya vamos viendo aquí una diferencia, ¿no? Uy, no me deja pintar arriba. Yo creo que por mi barra de herramientas. Tenemos la A, que sería para el eje hipotálamo hipófisis gónada de un macho. ¿Por qué no aparece mi cursor? Y en el lado de la figura B sería el sistema ¿de qué? de la hembra. De la hembra. Por aquí no me quiere marcar ya esta cosa. Entonces tenemos el caso, el lado B es el caso de la hembra, en la figura A es del macho. Entonces ya están ustedes siendo observadores, ya están diferenciando una de otra. ¿Qué otras diferencias hay entre A y B? Bueno, la cantidad de señales o de diferencias en cuanto a células que manda la hembra, en la hembra es mayor que en el macho. ¿A qué te refieres con mayor? ¿En qué parte estás viendo esa explicación que nos diste? O sea, podría ser, por ejemplo, hacia el folículo o hacia el cuerpo lúteo, o sea, tiene diferentes vías de llegada, no nada más van a las células de Sertoli o a las células de Leydig. Podríamos decir que es parecido porque en el macho llega, vamos por FSH, el macho FSH llega a Sertoli, FSH en la hembra llega a granulosa, células de la granulosa. Entonces por ahí vamos parejos. Luego por el otro lado la LH llega a Leydig y en la hembra llega a el folículo y posteriormente forma el cuerpo lúteo. ¿Vale? Entonces LH también actúa sobre teca y sobre granulosa. ¿Qué más? Que podría ser que ahí, bueno, es que veo que en el del macho hay como retroalimentación, podría ser, bueno, no sé si se refieren esas flechas a la retroalimentación negativa, donde está la testosterona
y 17 beta estradiol y va hacia el hipotálamo, hay un signo de menos. Pero en la parte de la hembra, por ejemplo, tenemos a ese y tiene signos de más menos, así como en la progesterona. O sea, hay varios caminos que llevan de las gónadas, bueno, del ovario, por ejemplo, al hipotálamo, Ok. cosa que es diferente en macho. Entonces ya están hablando de retroalimentaciones. Vamos a ver en cuánto tiempo logramos ver esto. En el otro grupo, en esta diapositiva me llevé 2 horas. Entonces, ahorita con ustedes ya van más o menos definiendo, que nos hablaban ahorita de, recuérdame tu nombre, Mujica Solís. Ah, Miriam, No, Miriam, es que nada más puso sus apellidos. ahorita pongo el nombre completo. Ya Miriam nos decía que hay retroalimentación positivas, por eso tienen las crucecitas ahí, y hay retroalimentaciones negativas, pero hay en ambos sexos, ¿sí? Entonces ahí tenemos el sistema de regulación por retroalimentaciones positivas y negativas, pero es en ambos sexos, ¿vale? Otra diferencia que pueden observar. Pues que algunas hormonas mandan tanto retroalimentaciones positivas como negativas, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Algo que va desde el inicio, ¿no? Váyanse en orden para que vayan definiendo todo, porque si van buscando diferencias en uno y otro, obviamente va a ser diferente en macho y hembra, porque en macho tenemos lady, en la hembra tenemos teca, en el macho tenemos Sertoli, en la hembra tenemos granulosa, entonces cambian los nombres. Aunque ahorita que terminemos de ver esta diapositiva, vamos a ver que es muy parecido el sistema en ambos sexos. Pero observen esto que les voy a marcar aquí en un circulito. Esto lo tiene la hembra. Bueno, déjenlo, lo cierro más para que no se vayan con la retroalimentación. ¿Lo tiene la hembra? Sí, pero también tiene otro símbolo, no sé qué sea eso. No sabe qué sea. Entonces, ya desde ahí, pues no es casualidad, no es que se hayan dado más rayones de un lado o de otro. Vemos que en tanto en macho como en hembra, tenemos una misma imagen aquí, podría decir imagen porque nos está representando algo esta imagen. Y en el caso de la hembra, tenemos aparte otro esquemita que nos está representando otra situación. Entonces, lo que estamos viendo aquí que comparten tanto macho como hembras es la frecuencia y amplitud de los pulsos de GNRH, ¿sí? Entonces, está representando así como que, tengo una cierta amplitud de pulso y una cierta frecuencia. La frecuencia es qué tanto está tardando en secretarse esa hormona, está tardando en dar un pulso, y la amplitud es qué tan alto es ese impulso, qué tanta hormona se está produciendo. Entonces, es lo que nos está representando en este esquema. Y a eso le conocemos como una secreción tónica, ¿sí? Ambos sexos tienen secreciones tónicas. Se están secretando hormona a ciertos niveles, a cierta frecuencia de esa GNRH, y es lo que nos va a estar dando los niveles basales de esa hormona. Todo el tiempo, durante toda su vida se está secretando cierta cantidad, cierta frecuencia de pulsos de GNRH. A eso le llamamos tónico. Pero ¿por qué la hembra tiene otro? ¿Qué diferencia hay entre la hembra y el macho? Que la hembra, pues, tiene un proceso de gestación. La hembra gesta, pero cuando está gestante no está liberando GNRH. ¿Qué tiene la hembra? ¿En qué se basan ustedes para decir, hay que inseminarla? O no, ya se te pasó.
La ovulación ¿Y esa ovulación está dentro de qué? ¿De de, qué? del ciclo estral. Exacto, un ciclo, ¿sí? Entonces la hembra, a diferencia del macho, tiene ciclos estrales. Por lo tanto, esta frecuencia de secreción se le conoce como una frecuencia cíclica, ¿sí? Entonces, tenemos una secreción tónica en ambos sexos y en la hembra una secreción cíclica de esa NRH. Por eso está representada aquí arriba con dos esquemitas, que la hembra tiene dos esquemas y el macho tiene un solo esquema. Entonces, por eso nosotros estamos viendo que tenemos una pequeña diferencia ahí. Y no es nada más así como que, el dibujo ahí, a alguien se le ocurrió rayar de más y pues no tiene importancia, sino que eso es lo que nos va a estar diciendo que hay una regulación en la hembra de pulsos que se liberan cada ciclo. Cada ciclo se está repitiendo, se está aumentando la frecuencia. ¿Se acuerdan que les dije que frecuencia era qué tanto se tardaba en secretar la hormona? Vean cómo en el otro caso es más frecuente, son menos tiempo el que pasa entre un pulso y otro. Y la amplitud es lo que también nos va a modificar. Esa amplitud que nosotros veamos de la GNRH después nos va a determinar si se secreta LH o si se secreta FSH. Porque la GNRH va a actuar sobre las mismas células para producir, o sobre una célula para producir ambas hormonas. ¿Vale? Entonces, más adelante en la presentación vamos a ver que la frecuencia la amplitud de la frecuencia de pulsos de GNRH me va a determinar qué hormonas se tiene que producir. Entonces ya determinamos que A es de macho, que B es de hembra, que existe secreción tónica y secreción cíclica. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Ahora, vamos a empezar a ver. Si ustedes se lo quieren aprender así como cadenita, se lo van a aprender y a lo mejor les sirva para pasar el extraordinario. Pero este es un sistema dinámico que se puede modificar de muchas formas, ¿no? Y por eso tenemos tantas señales que los confunden a ustedes. Es que en la hembra es más complejo, tiene más secreción de hormonas y demás, ¿no? Entonces, más bien es qué efectos se están obteniendo de acuerdo a la secreción de las hormonas. Ya vimos que existen estímulos mecánicos que se transforman en estímulos nerviosos y ese hipotálamo va a responder a los estímulos nerviosos secretando GNRH. La GNRH va a tener una retroalimentación de qué tipo? positiva. Positiva. Si decimos que tiene un estímulo positivo, ¿qué va a hacer entonces? Nada más participa Julieta, a ver. Ya regresó Natalia, que no me contestaba. No, sigue ausente. Entonces, Sigue mandando estímulos para que se sigan produciendo las hormonas. Entonces, la GNRH va a tener retroalimentación positiva porque al viajar por el sistema porta-hipofisiario y llegar a la hipófisis, va a unirse a su receptor que está en una célula basófila. Y en esa célula basófila la va a estimular, por eso es retroalimentación positiva, porque va a estimular a que esa célula basófila me secrete otras sustancias que van a ser las gonadotropinas. No, el organismo no va a funcionar de que, se secreta el FSH y hasta que se terminó de secretar el FSH empieza la LH y vuelve a empezar, sino que se pueden estar liberando las dos hormonas. Dependerá del estímulo que están recibiendo y la necesidad del organismo, la cantidad de hormona que se produce en el organismo. Pero para el estudio necesitamos separarlos, ¿no? Ir por un lado y después irnos por el otro lado, por el otro camino. Y entonces la FSH que ya se produjo en la hipófisis
me va a ser liberada al torrente sanguíneo para que llegue hasta su célula blanco. ¿Cuál es su célula blanco? El ovario y el... Ah, bueno, no. Estamos en el macho. El macho serían los de Sertoli. Entonces, va a llegar a la célula blanca en el macho, que en este caso es la célula de Sertoli. En esa célula de Sertoli va a tener una retroalimentación de qué tipo? Positiva. Positiva, ¿sí? Porque me va a estimular a la célula de Sertoli que se dé la espermatogénesis, que esa célula de Sertoli me empiece a estimular a las células que me van a dar se me fue el nombre de la célula, las espermatogonias, me va a estimular a las espermatogonias para que se estén multiplicando y que se empiece la espermatogénesis. Pero en esa célula de Sertoli no solamente me va a provocar que se empiece a dar la gametogénesis, sino que la FSH va a estimular a que Sertoli produzca otras sustancias como una hormona que se conoce como inhibina. ¿De acuerdo a su nombre, qué creen que se produzca o qué efecto tenga la inhibina? Y viendo el esquema. Inhibir. ¿Una retroalimentación negativa? ¿Una retroalimentación negativa sobre quién? Sobre la gónada. No. Sobre la Sigan las pituitaria, ¿no? flechitas. La pituitaria. Exacto. Sigan las flechitas, ¿no? Entonces observen, FSH me estimuló a Sertoli para que produzca inhibina. Y la inhibina me va a dar retroalimentación negativa, o sea, va a decirle, sabes que ya no produzcas, va a inhibir, como su nombre lo dice, la secreción de una sustancia que se produce en la pituitaria. ¿Cuál es esa sustancia? FSH y LH. FSH. ¿Sale? Entonces, FSH se autorregula si lo ven de esta manera, porque FSH viene, estimula células de Sertoli, empieza la secreción de inhibina, empieza una cierta inhibición, y cuando llegamos a un cierto nivel de inhibina, y alcanzamos niveles considerables, la inhibina me va a bloquear la secreción de FSH. ¿Sí? Porque se está bloqueando ahí, se está autorregulando. Primero le mandó una señal de estimula y después inhibe, para que no haya una mayor cantidad de secreción y por lo tanto se esté regulando todos los sistemas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Apenas vamos en este caminito. ¿Vale? Aquí habla de testosterona, 5-alfa-dihidrotestosterona, 17-beta-estradiol. Sustancias que también en cierta medida podría estar produciendo célula de Sertoli. Vamos a la otra vía. Venimos igual, GnRH estimuló positivamente la hipófisis para que se produzca ahora ¿qué hormona? LH. ¿Cómo se llama la LH? Nombre completo. Hormona luteinizante. Hormona luteinizante. Esta también va a tener una retroalimentación positiva, que es lo que nos está diciendo el esquema. Va a ser liberada al torrente sanguíneo, va a viajar hasta su célula blanco, que en este caso, ¿cuál es su célula blanco? Las células de Leydig. Célula de Leydig. Como es retroalimentación positiva, la va a estimular. Y célula de Leydig va a responder produciendo ¿qué? Testosterona. Y observen que aquí en este caso tenemos dos vías, una que viene hacia acá, llega aquí, y otra que viene hacia acá. ¿Sí? Déjenme ver quién mandó un mensaje. Ya me contestó que no quiere participar porque está inestable su internet. Entonces, célula de Leydig me va a producir la testosterona, pero esta testosterona puede viajar al torrente sanguíneo para llegar a otros órganos como el hipotálamo, o puede ser transportado hacia el interior de un túbulo seminífero, donde va a quedar secuestrada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien?
Perdón si estoy insistente en estarles preguntando, pero como no veo sus caritas, pues me es difícil saber si están entendiendo o no. Cuando estamos en el salón, veo sus caras y veo que tienen preocupación, pues me regreso. Los veo contentos, les sigo. Entonces, aquí en este caso, pues por eso les estoy pregunte y pregunte. ¿Se acuerdan qué naturaleza química tenía la testosterona? Ya se fueron todos. Me quedé solito. No, estoy revisando, espérenme. Stephanie Valderas, No me acuerdo. no. Miriam Solís, Mujica Solís. No me acuerdo. Ah, es que como abriste tu micrófono pensé que ¿Puede ibas a volver a repetirlo, profe, porfa? ¿Es una hormona esteroidea? Exactamente, mi pregunta era, ¿qué tipo de hormona, de acuerdo a su composición química, era la testosterona? Y ahorita ya me contestaron que es una esteroidea. Y dijimos que las esteroideas difundían libremente a través de la membrana plasmática de las células. La testosterona es indispensable para que se dé la espermatogénesis junto con la FSH. Entonces, entre las dos me van a estimular la espermatogénesis. Y entonces aquí la testosterona se mete en el túbulo seminífero bajo su característica química que tiene, sus condiciones que tiene de atravesar libremente las células, difunde hacia el túbulo seminífero. Pero si estamos diciendo que se requiere, es indispensable para la espermatogénesis, y se puede ir libremente para un lado y para otro, aquí necesitamos algo más para que la testosterona se quede dentro de mi túbulo seminífero. Y entonces la FSH, aparte de esto que vimos aquí arriba como la inhibina, me produce otra sustancia que conocemos como ABP. Sí se ven mis rayones, ¿verdad? Sí, profe. Entonces tenemos ABP. ¿Qué significa? Es una proteína, por eso es la P. La B, que son siglas en inglés, es de unión, y la A de andrógenos. Entonces, Sertoli produce la ABP, que es la proteína ligadora de andrógenos. Y entonces esa testosterona más ABP hace que la testosterona se mantenga dentro del túbulo seminífero para mantener niveles adecuados y se estimule la espermatogénesis. Entonces ahí tenemos que testosterona y FSH me estimulan espermatogénesis, testosterona se mantiene en niveles adecuados al unirse a la proteína ligadora de andrógenos y ahí se va a mantener estimulando la producción de espermatozoides continua a lo largo de la vida del individuo. Pero eso se tiene que regular. Se está estimulando positivamente, pero se tiene que regular porque pues no podemos todo el tiempo mantener niveles súper elevados de las hormonas. Entonces, por eso también hay una cierta cantidad que se va a torrente sanguíneo. Y entonces, cuando tenemos exceso de hormona, pues nos va a dar una retroalimentación de tipo negativo, porque tenemos niveles altos de testosterona y de estradiol, y eso nos va a dar una retroalimentación negativa ¿sobre quién? Sobre el hipotálamo. Exactamente, sobre el hipotálamo. Y entonces en ese hipotálamo me va a bloquear toda la cascada de señalización y por lo tanto va a disminuir la producción de hormonas. Si decimos que todo el año están produciendo espermatozoides los machos, pues ¿en qué caso se bloquearía prácticamente todo esto? En la Que se- castración. Bueno, la castración ya le quita los testículos, pero fisiológicamente, ¿en qué caso se estaría deteniendo todo este sistema de producción de espermatozoides? ¿En qué especies? En las fotoperiodo positivas, digo negativas, no sé. Pues puede ser en ambas, ¿no? Entonces, en especies que están reguladas por un fotoperiodo,
podría bloquearse todo esto porque pues si no están en empadre, no están en época reproductiva las hembras, por ejemplo borregas que son negativas, borregas y cabras no están ciclando, pues el macho para qué quiere estar produciendo espermatozoides, entonces también disminuye la cantidad de producción de espermatozoides en época que no es reproductiva. O el caso de los que son de fotoperiodo positivo, como el garañón, pues también podría estarse modificando esto para disminuir la producción de células, porque no se requieren en cierto momento. No están ciclando las hembras, no hay hembras con cuales aparearse, por lo tanto estaríamos viendo que se podría bloquear casi por completo la secreción de las hormonas y por lo tanto pues estarían en un anestro fisiológico. Y obviamente al no haber testosterona, habíamos dicho que mantiene los túbulos de la gónada, pues también disminuiría la cantidad de túbulos que tendríamos, la longitud de esos túbulos, porque no están produciendo espermatozoides. Entonces, todo esto se podría ver modificado por el fotoperiodo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo ¿Ya son capaces de responder el extraordinario, Regina? ¿Por qué no dices las cosas, profe? ¿Mandé? Porque es así con nosotros, nos ¿Cómo? tortura. ¿Por qué? ¿Cómo que el extraordinario, profe? ¿No van a presentar extraordinario? No, Ah, bueno, está bien. Entonces ya pueden presentar el final vuelta B. nosotros Tampoco. somos puro alumno del 5%. Ah, bueno, entonces puro exento, puro 8, 5 Y para claro, arriba. De veras, ahorita que estoy diciendo 8.5 para arriba, les había solicitado que si me podían dar una foto de los acuerdos que llegaron con el doctor Naya para ver qué unidades abarcaban cada examen, etcétera, dónde empezaban a exponer y demás. Entonces, les repito, a ver si alguien pudiera enviarme una foto de sus apuntes de los acuerdos a los que llegaron, por favor. ¿Es al Facebook o al Classroom o a dónde? Pues en el que puedan. Por eso saqué varias vías para poder haber comunicación, porque en algunas vías me responden algunos, en otra vía me responden otros, en otra vía me responden otros. Entonces por eso hice todas esas vías para que pudiera yo abarcar la mayor cantidad de alumnos posibles. De hecho, pues nada más hay 32, faltan por ahí otros 8 que no sé dónde andarán. Bien, entonces ahora, si dicen que van todo bien, puro 5%, pues vamos a ver, nos vamos a ir en el caso de la hembra, que si entendieron el de macho, pues yo creo que esto va a ser sencillo que lo entiendan, ¿no? Bien, entonces, hembra, hay unas pequeñas diferencias que a lo mejor me las comentaron hace rato. Ahí se las marqué. Ahorita vamos a ir viendo o definiendo por qué tenemos ahí que me dicen, estradiol, me dice que es positivo, pero también me dice que es negativo. ¿Se acuerdan la diapositiva de hace ratito que les dije, a quién le hago caso? Me corto el pelo, me lo pinto, me rapo. Entonces, ¿por qué aquí la imagen dice que estradiol puede ser positivo o negativo? ¿Por qué progesterona dice que puede ser positivo o puede ser negativo? Ahorita vamos a ir viéndolo. Y ustedes lo van a ir definiendo. Entonces, el estímulo nervioso llega ¿a dónde? hipotálamo. Hipotálamo. El hipotálamo va a tener una respuesta. Esa respuesta va a ser la producción de GNRH. GnRH. Y dependiendo la etapa del ciclo, va a ser una secreción tónica o una secreción cíclica. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entonces dijimos que GnRH me va a actuar como una retroalimentación positiva. ¿Sobre quién? Sobre pituitaria. Sobre la pituitaria, conocida de otra forma como hipófisis. Específicamente, ¿en qué células va a trabajar? Ya se las puse más difícil. ¿Una célula endocrina?
Pero ¿cómo se llama esa célula endocrina, Ángel? A ver, Regina, ¿cómo se llama esa célula? Las células de la hipófisis. Sí, ¿cómo se llama esa célula específica que va a estar estimulada por GnRH? Aunque sea díganme, no sé, o algo para yo saber que sí están ahí. No sé. ¿Adenohipoficiaria? Una célula gonadotrópica o conocida de otra forma como Basófila. basófila, que ya hemos comentado hace rato, ¿no? ¿Verdad, Miriam? Por eso le hiciste, basófila. Ya lo habíamos comentado en el macho. Por eso se los pregunté para ver si están captando. Entonces, esa célula basófila va a ser estimulada por la GnRH, por eso es una retroalimentación positiva. En respuesta a la GnRH, ¿qué va a hacer la célula basófila de la hipófisis? Secretaria FSH y LH. Secretaria FSH y LH. Al inicio del ciclo, secreta en mayor proporción la FSH y en menor proporción la LH. Traté de hacer gruesa la flecha de FSH para que se diferencie entre mayor producción de FSH y menor producción de LH. Por eso lo puse así. Entonces, al inicio va a ser mayor FSH. ¿Pero por qué estoy diciendo que al principio? ¿Por qué no empezamos con LH? Porque la FSH es la que estimula al folículo, ¿no? ¿Y por qué no la LH no? Bueno, porque la LH ya estimula al cuerpo lúteo como tal, ¿no? O la ovulación, ¿no? Entonces, por eso empezamos por FSH, porque primero los folículos, los ovocitos que tenemos en el ovario, dentro de una capa plana de células de la granulosa que se llama folículo, pues tienen que ir madurando los ovocitos y tienen que ir creciendo los folículos antes de que tengamos un efecto principal de LH. Entonces, por eso nos vamos primero por el caminito de FSH. Entonces, FSH se libera al torrente sanguíneo, viaja hasta su célula blanco para tener un efecto de retroalimentación ¿de qué tipo? Positivo. Positiva. ¿Sobre qué células? Sobre el folículo. ¿Pero cómo se llaman esas células? Las de la teca. En cierta parte sobre teca y Las de la principalmente granulosa. célula de la granulosa. ¿Sale? En esa célula de la granulosa, una de las funciones que va a tener FSH es estimularla a que empiecen a modificarse la forma. Primero la célula de la granulosa son células planas y después se convierten en células cuboides. ¿Sí? Entonces, una de sus funciones es hacerla que modifiquen su forma. Otra de las funciones o la respuesta que va a tener células de la granulosa es que va a empezar a producir una hormona. ¿Qué hormona creen que va a empezar a producir? Estrógenos. Estrógenos, ¿sí? Y por ahí la literatura nos dice que los estrógenos que producen células de la granulosa se quedan secuestradas dentro del folículo para formar lo que conocemos como el antro folicular. Y las células de la teca, la producción que tienen de los estrógenos, se liberan al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, por eso decía, en cierta forma, en cierta medida, sí estimula a teca y también principalmente estimula a granulosa. Y aquí tenemos otro conocido que veíamos en el macho. ¿Qué otra hormona se produce en la célula de la granulosa? El estradiol. Bueno, sí, ya lo comentamos aquí. ¿Pero qué otra hormona? La inhibina. Inhibina.
¿Cómo era su sistema de autorregulación de la FSH? Se autorregula, ¿no? Habíamos dicho en el macho, FSH se empieza a secretar, empieza a estimular células, en este caso células de la granulosa, se multiplican, se multiplican, se multiplican. Esa multiplicación favorece que aumenten los niveles de estrógenos y poco a poco las células de la granulosa empiezan a producir inhibina, empiezan a aumentar sus niveles, por lo tanto va a ir aumentando la retroalimentación negativa que tiene y va a empezar a bloquear y a bloquear y a bloquear la producción de FSH. Entonces al inicio era una secreción amplia de FSH y después empieza a hacerse más pequeña, mientras que la de la LH me empieza a aumentar, ¿no? Entonces empieza a aumentar LH y hice muy gruesa la flecha, no me gustó. Empieza a aumentar LH y empieza a disminuir FSH porque la inhibina me está ayudando a autorregular la FSH y a bloquearla. ¿Y qué va a hacer la LH? Va a venir a terminar la maduración del folículo, que complete su maduración para que ya esté listo para la liberación del ovocito, pero también después va a tener esa retroalimentación positiva para que se dé la, ¿cómo se llama este efecto? Que acabo de poner en un círculo. Ese evento, ¿cómo se llama? Ovulación. ¿La qué, Julieta? La ovulación. La ovulación. Entonces, por eso decíamos íbamos en un cierto orden. Primero FSH en mayor proporción, después ahora empieza a aumentar la proporción de LH, porque me ayuda a terminar la maduración del folículo y que se dé la ovulación. Pero aquí tenemos que se rompió el folículo, me quedan, ¿cómo se llamaban estas células que están aquí? Las de la granulosa. Las de la granulosa, que es parte de lo que le expliqué hace rato a Axel. Esas células de la granulosa, por efecto de la LH, ¿qué van a pasar con ellas? Van a como desintegrar o algo así, ¿no? Forman como sus residuos y forman el cuerpo lúteo. Se Pues reagrupan. más que sus residuos, habíamos dicho que la célula de la granulosa, por efecto de la LH, se transforma, cambia su morfología y cambia su función. Y entonces al cambiar su forma se empieza a formar un cuerpo lúteo, porque la célula ya no se va a llamar célula de la granulosa, ahora se va a llamar célula lútea, ¿sí? Y la unión de todas las células lúteas me van a conformar el cuerpo lúteo, ¿sale? Ahora, vamos a lo complicado. ¿Por qué estradiol? Antes de pasarme acá el cuerpo lúteo, ya perdí mi cursor otra vez. Antes de pasar al cuerpo lúteo, yo creo que ya se le está acabando la pila a mi pluma. Antes de que vayamos todavía con el cuerpo lúteo, ¿cómo es que aquí tenemos que estradiol? Ya vimos inhibina, pero ¿cómo estradiol tiene positivo y negativo? ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué la imagen tiene aquí este circulito, este óvalo, con más, diagonal, menos? Por la etapa del ciclo en la que se encuentre. Pero ¿cómo en la tapa, Rodrigo? Sí que posterior al estro empieza a disminuir la producción de estradiol Y, por acción de que se empieza a secretar más progesterona. bueno, sí va a disminuir, pero por ahí más o menos vas, pero falta por ahí. Alexandra, ¿ibas a Profe, decirlo? yo no sé si tenga que ver, pero veo que una flecha, la del menos va hacia hacia la hipófisis y la de positivo va hacia el hipotálamo. Sí tiene que ver. Entonces no sé si estimula positivamente al hipotálamo y negativo a la hipófisis. Sí tiene que ver, pero aparte hay otra explicación, ¿sí? Entonces,
El estradiol me va también a estar tratando de autorregular la FSH. Por eso tiene retroalimentación negativa sobre la hipófisis, para que disminuya la secreción de FSH. Por eso empezaba a disminuir. Por eso les representé aquí la flechita más delgada. Entonces sí, en parte tiene razón Regina, pero puede ser positivo o puede ser negativo también sobre el hipotálamo. ¿Sí? Puede ser de las dos formas. ¿Qué es lo que me define a mí que sea positivo o que sea negativo? Si yo tengo, voy a poner, para que me entiendan, del lado derecho, digo de izquierdo positivo y del lado derecho retroalimentación negativa sobre hipotálamo. ¿Sale? ¿Sí queda, sí captan la idea que les quiero poner? Sí. Entonces, ¿cuándo va a ser positivo? Este folículo, por efecto de FSH, me estimuló a que se produzcan estrógenos y mientras va avanzando el ciclo, se empieza, muy chueco, se empieza a producir altos niveles de estrógeno, representado con la flechita como diciendo hacia arriba, alto nivel, ¿sí? Y va a haber un momento en el que el nivel de estrógenos va a disminuir, ¿vale? Entonces, mientras ese folículo está aumentando, está creciendo, está produciendo estrógenos, en una parte se quedan secuestrados en el antro folicular y otra parte son liberados al torrente sanguíneo. Cuando está creciendo, van aumentando estrógenos, van aumentando y por lo tanto tenemos niveles elevados de estrógenos, ¿sí? Esos niveles altos de estrógenos es la señal. El hecho de que estén elevados es la señal que me dice necesito retroalimentación positiva al hipotálamo. ¿Para qué queremos una retroalimentación positiva en el hipotálamo? Para que siga produciendo más FSH. FSH, pero si la FSH yo la bloqueé con la inhibina. Y está bloqueada con el estradiol a nivel de hipófisis. Entonces, ¿para qué yo querría estimular para que se produzca FSH si la estoy bloqueando por otra vía? Para que se secrete más LH. Exacto. Entonces, los niveles altos de estrógeno significa que aquí hay presente un folículo que necesita madurar y necesita ovular. Por eso la señal de nivel alto de estrógenos me indica al hipotálamo que siga produciendo GnRH para que ésta me estimule la producción de LH y se pueda dar la ovulación. ¿Han escuchado de quistes foliculares? Sí. Entonces, probablemente por ahí en todo este sistema algo falló y a lo mejor hubo niveles bajos de LH que no ayudaron a que se dé el pico, por lo tanto no se da la ovulación y se forma un quiste folicular. Es lo que pasaría si todo el tiempo el estradiol estuviera bloqueando, ¿sí? Entonces me está diciendo los estrógenos altos, necesito que produzcas GnRH, que produzcas LH, para que el folículo madure y ovule. Una vez que ovuló, pues obviamente hay salida de todo el contenido, entre ellos los estrógenos, se liberan, se tienen que metabolizar, además de que yo ya bloqueé la FSH, ya no tengo FSH, o por lo menos está a niveles basales, por lo tanto no me sigue estimulando la producción de estrógenos. Bueno, lo voy a borrar. Y estos estrógenos ahora van a estar en niveles bajos, porque ya ovuló, ¿sí? Y una vez que ya se formó el cuerpo lúteo, obviamente van a disminuir los niveles de estrógenos, vamos a tener niveles de estrógenos bajos o a niveles basales y ahora vamos a tener una retroalimentación de qué tipo? Negativa. Negativa sobre quién? El hipotálamo. Sobre el hipotálamo, porque ahora sí, si ya creció el folículo, si ya ovuló y ya formé el cuerpo lúteo, yo necesito bloquear a las dos gonadotropinas. ¿Sale? Entonces ya les quedó claro por qué es
esto que puse en el círculo ahorita, de que nos da la opción de que sea positivo o que sea negativo. ¿Sí vamos bien ahí? Sí. Mientras esto está pasando, a la par está trabajando la LH. Está produciendo un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo no va a aparecer de la noche a la mañana. Tiene que ir en un desarrollo gradual. Por lo tanto, la LH va a estar transformando o convirtiendo ese cuerpo lúteo. ¿Sí? Y ahora venimos al otro conflicto. También está positivo y negativo. A ver, ahora, si ya definimos del lado izquierdo con estrógenos ese circulito de positivo y negativo, ¿qué entenderían ustedes en el caso de la progesterona? Que tiene una retroalimentación negativa bueno, sí puede tener retroalimentación negativa en hipotálamo y positiva en la pituitaria. Pero imagínate que bloqueas el hipotálamo, no hay GnRH. Y si no hay GnRH, no está estimulada la pituitaria o la hipófisis. Entonces, no tendría caso que esté a positivo hacia la pituitaria porque pues, simplemente está bloqueado acá arriba y no hay producción de nada aquí abajo. Entonces dependería si está gestante. Si está gestante, ¿qué pasaría? O sea, bueno, a ver, espérame, dije. Déjelo mastico. Está bien, Miriam. El chiste es que traten de entenderlo. Por eso les estoy preguntando, porque si yo se los digo de corridito, me lo aprendo yo, pero ustedes van a tener algunos detallitos por ahí que no van a captar. Entonces aquí, progesterona nos dice positivo y negativo. ¿Qué había aquí? Que puse en este recuadro. Estrógenos. Pero nos representa el nivel al cual están secretados, ¿no? ¿Qué tanto nivel de hormona hay en la sangre, en el medio de comunicación de este sistema? Entonces, si yo tengo una LH que se está secretando y se está formando un cuerpo lúteo, ¿creen que el cuerpo lúteo desde que se ovuló ya sea capaz de producir altas cantidades de progesterona? En altas cantidades. No. No, ¿verdad? Entonces, este cuerpo lúteo tiene que ir desarrollándose poco a poco, a lo largo de varios días. Por lo tanto, requiere para que se siga formando, ¿qué hormona? LH. LH, ¿sí? Entonces, esa LH se tiene que seguir secretando y secretando y secretando para que se termine de formar el cuerpo lúteo. Por eso tenemos positiva de estrógenos y en este caso, con bajos niveles de progesterona, me va a estimular positivamente el hipotálamo y la hipófisis para que se siga secretando LH y que el cuerpo lúteo logre desarrollar todo su tamaño que va a requerir para la producción de la progesterona. Mientras no termine de desarrollarse, tendría que seguir estimulando positivamente para que siga secretándose LH. ¿Sí queda claro? Sí. Ya se formó el cuerpo lúteo, ya está del tamaño maduro, ya tiene aproximadamente 3 centímetros, ¿sí? A lo que decimos en claves, un CL3. Ya tengo un CL3. Entonces este CL3 ya tiene una buena producción de progesterona. Y entonces esta progesterona, como ya no requiero LH porque ya terminó de madurar, ahora va a tener una retroalimentación de tipo ¿qué? Negativa. Negativa sobre El hipotálamo. el hipotálamo y sobre La pituitaria. la hipófisis. Entonces aquí ya me va a decir, ¿sabes qué? Ya terminó su maduración, ya tengo altos niveles de progesterona. El alto nivel es mi señal para que se deje de producir GnRH, se deje de producir FSH y se deje de producir LH. Por lo tanto, bajan niveles de estrógenos, tenemos retroalimentación negativa y retroalimentación negativa por altos niveles de progesterona. Y aparte, pues dijimos que había un metabolismo de colesterol.
Entonces, durante ese proceso se están produciendo también andrógenos dentro de las células y los andrógenos también van a aumentar de nivel, por lo tanto, van a tener también una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Entonces ahí estaríamos viendo que hay un sistema de comunicación que dependiendo de los niveles hormonales va a ser una señal para que se siga produciendo una cierta sustancia o que se deje de producir la sustancia. En este caso, GnRH, LH y FSH. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, doctor. Ya quedaron listos para el primer parcial, para que lo pasen con 10. Pues mire, así como que pasarlo con 10, no, pero se puede conformar con un 6, ¿no? Bueno, ustedes son los que se tendrían que conformar, ¿no? Mientras no pase como en algún semestre que tuve un alumno que hasta me dejó de hablar, al principio me hablaba según él muy bien, y cuando entregué su resultado de ese examen me dejó de hablar porque se enojó que pues no supo contestar el examen, ¿no? Pero bueno, espero que sí hayan captado esto, que hayan entendido. Si se dieron cuenta, me llevé mucho tiempo en esta diapositiva y todavía nos faltan como 100 diapositivas de esta presentación, entonces a ver qué tanto me tardo en las siguientes. ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser? Ya vimos un sistema de comunicación, un sistema de regulación y ya les había comentado la doctora Rocío que para su mecanismo de acción las hormonas requieren de receptores y los receptores van a depender, su ubicación va a depender del tipo de o la composición química de las hormonas para saber dónde se van a encontrar los receptores. Si no me equivoco, así se los dijo la doctora Rocío, ¿verdad? Para irme más rápida. ¿Cómodo? Esto ya se los dijo la doctora Rocío, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Entonces, ya les dijo que las proteicas, sus receptores están a nivel de la membrana plasmática y los receptores de las esteroideas están a nivel del núcleo. Y entonces ahora vamos a ver este otro esquema. ¿De qué tipo de hormona es este esquema? ¿Proteica o esteroidea? Esteroidea, ¿Por qué, Julieta? porque está llegando a la membrana, ¿no? Está llegando a nivel de ADN. ¿Seguros? Bueno, yo diría que es proteica porque tiene un receptor en la membrana y cambia un mensajero intracelular para que llegue al núcleo. Entonces, ven, ya se confundieron, ya hay controversia entre ustedes mismos de saber si es una hormona proteica o si representa este esquema una hormona esteroidea. Bien, dice Ángel, tiene un receptor a nivel de membrana plasmática, lo que significa que la sustancia que llegue ahí no puede difundir libremente a través de la membrana plasmática. Por lo tanto, la hormona sería una hormona de tipo Proteica. proteica, ¿no? Ya se van poniendo de acuerdo. Entonces tenemos una célula endocrina que activa su ADN para que se empiece todo el proceso de traducción, transcripción y replicación y se forme un RNA mensajero. Este RNA mensajero es leído por el retículo endoplásmico rugoso para que empiece a formar una cadenita de aminoácidos. Y una vez que tenemos la cadenita de aminoácidos, se ha empacado a nivel del aparato de Golgi y empacado ya se nos forme una hormona.
o prehormonas tal vez, que eso ya nos hablaron de prehormonas, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se forma una hormona que es liberada al torrente sanguíneo, viaja por sangre y